Muy buenas noches, papás, mamás. Bienvenidos esta noche. Es un gusto saludarlos y bueno, tenerlos en esta charla nuevamente. Para algunos de ustedes ya es una charla que ha sido recurrente desde cuarto, les ha tocado acompañarnos en este tema en quinto y ahora con sus chicos en sexto. Bueno, pues vamos a iniciar en punto de las 8 para, pues, agradecer a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo de iniciar y, bueno, pues, agradecer y respetar su puntualidad. Muy bien, pues, damos inicio en esta charla de cómo acompañar a mi hijo o mi hija en la etapa de la preadolescencia. Y, bueno, quisiera que esta noche fuese una noche mucho más interactiva. Entonces, bueno, pues los saludo y también durante la charla estaré leyendo sus comentarios en el chat. Cualquier duda que tengan, pues estoy para acompañarles en este proceso. Muy bien, pues para iniciar con esta charla, tenemos que abordar el concepto de la sexualidad. Para muchos de ustedes ya es un tanto conocido, puesto que ya lo hemos abordado en quinto y en cuarto. Y bueno, la sexualidad, si recuerdan, no se reduce a la genitalidad. La sexualidad es una dimensión mucho más grande tiene que ver con este sistema en donde está incluido el sexo, el género, las identidades de sexo y el género, la orientación sexual, el erotismo, la vinculación afectiva que incluye todas las situaciones de las emociones, de el amor, de los sentimientos, del placer, de la reproducción. Como ven, pues no lo podemos reducir a la genitalidad. Y bueno, pues también incluye, por supuesto, las costumbres, las tradiciones de cada lugar, de cada familia, incluso de cada persona, los derechos que deben ser respetados y conocidos, por supuesto, los límites, las normas, todo esto incluye la sexualidad como concepto. Y bueno, para darle forma a esto, les decía en otras ocasiones, y bueno, lo recordamos porque me parece que es un punto importante antes de iniciar esta charla, pues, recordar los estudios que Eusebio Rubio, este científico mexicano, que ha dedicado su vida al estudio de la sexualidad, ha hecho en torno a la concepción de la sexualidad, o al concepto de la sexualidad. ¿Y qué refiere o qué nos dice? Bueno, pues que la sexualidad, puede ser una analogía con este universo o este sistema de planetas en donde todos los planetas, los satélites, todos tienen un punto importante en el universo y, por supuesto, una interacción. Y, por supuesto, también un motivo por el cual están en ese universo. Otra analogía que hace es en relación con los átomos, con las moléculas y esta relación que tienen. Y como ven, bueno, todo es un sistema. Entonces, en esta analogía, la sexualidad precisamente tiene que ver con esta serie de sistemas o elementos que se relacionan. En este caso, uno de los elementos importantes tiene que ver con el afecto. Les decía, el afecto incluye las emociones, los sentimientos, pero esta vinculación afectiva em, inicia desde que el bebé nace, porque cuando mamá, por ejemplo, lo amamanta, todos esos lazos, ese cuidado, es una parte importante de la formación de ese afecto, de ese cariño, de ese sentimiento de amor, de ese apego. Y bueno, nos acompaña la vinculación afectiva desde estos momentos hasta unos días, unos momentos antes de nuestra muerte. Todo el tiempo está con nosotros este afecto. Y bueno, también habla del género, lo que estamos determinados como hombres o mujeres en el tema biológico, pero también lo que nosotros hacemos, los roles que tenemos, las decisiones que tomamos y lo que optamos por ser. Entonces, pues esto reúne el género. La reproducción, que ya tiene que ver con lo anatómico, precisamente,
con toda esta parte, ahora sí, de la genitalidad y que incluye también, pues bueno, esto de dar vida. Y la reproducción no se reduce solamente a tener un bebé o a engendrar una vida, sino que también incluye a todas aquellas personas que a lo mejor no optan o no tienen esta condición de dar vida, pero que a lo mejor pues producen algo muy significativo como una obra de arte, como una pieza musical, como escribir un libro, o también las otras personas que optan por acompañar a otras personitas, como es el caso de los maestros, de las maestras o incluso las personas que adoptan bebés. Entonces es un poco o es mucho más allá de solamente reducirlo a dar vida, que por supuesto también está incluida esta parte. Y el erotismo que en la infancia, en la niñez, no es uno de los puntos que se aborden, pero en la preadolescencia y en la adolescencia, pues ya cobra una importancia significativa porque es cuando los chicos y las chicas descubren precisamente que hay sensaciones que son agradables y hay sensaciones que no son agradables. Y el erotismo tampoco se reduce a lo que pudiese ser una relación sexual o una atracción, sino que va más allá, también tiene que ver con las sensaciones placenteras, como por ejemplo, a lo mejor tomar una nieve, comer algo que te gusta, mirar una escultura. Entonces, tiene mucho que ver con esa parte. Y bueno, si hablamos de sexualidad, tenemos que hablar precisamente de educación sexual integral y en el Colegio Cervantes nosotros trabajamos desde jardín de niños hasta sexto con esta metodología. ¿Y de qué se trata? Bueno, pues es una parte ya científica en donde tenemos de manera formal e informal conocimientos, actitudes y valores respecto a la sexualidad y todas las manifestaciones. Para esto, para el fin, el objetivo de vivirla saludable, plena y responsable. Y entonces, ¿de qué sirven estas estrategias metodológicas? ¿A dónde apuntamos? Bueno, lo principal es la prevención del abuso sexual y lo que sigue tiene que ver con la toma de decisiones oportunas y asertivas. Eusebio Rubio, en muchas de sus investigaciones, habla de que los chicos que están informados acerca de sexualidad toman decisiones mucho más asertivas y decíamos oportunas. Esto es, bueno, en el tema de la investigación arrojó resultados como que muchos de estos chicos retrasaron las relaciones sexuales en lugar de que fueran tempranas, porque entonces la toma de decisiones es consciente y hubo una disminución de embarazos a temprana edad. Entonces, por esto es que es tan importante tener educación sexual integral. Y bueno, ¿quiénes son los principales actores en el tema de la educación sexual? Pues los padres. ¿Por qué? Porque somos los responsables de la educación sexual. Porque hablábamos de que la sexualidad no se reduce a la genitalidad y entonces tiene que ver con valores, con costumbres, con derechos. Y bueno, cada familia vive de forma particular la concepción de la sexualidad. Es por eso que es tan importante que nosotros los padres seamos los principales responsables. Por supuesto que el colegio, hablo de maestros, de coordinaciones, de dirección, de psicólogos, de incluso enfermería, somos corresponsables en la medida que acompañamos a los chicos, pero los principales responsables acerca de comunicar este tipo de mensajes desde la luz de los valores son los papás. Y decíamos, este proceso inicia desde el nacimiento, ya lo hablábamos, con esta parte de las caricias, de este apego desde cuando por ejemplo, mamá amamanta o cuando papá baña al bebé y todo esto nos va acompañando. Es un proceso que inicia desde que los cromosomas nos determinan, ¿no? Y bueno, se educa más con la actitud que con el discurso. Es muy, muy importante que recordemos esto. Podemos tener un speech muy bueno acerca
de lo que debería ser la sexualidad, pero si nosotros a la hora de que, por ejemplo, hablamos de simplemente las partes del cuerpo, cambiamos y les ponemos motes o apodos, pues entonces estamos diciendo que la sexualidad no tiene esta naturalidad y este don de Dios que tendría que tener, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un punto importante. Y bueno, mucho más allá, cuando, cuando en casa hacemos cosas diferentes de las que nosotros eh, explicamos a los niños que están bien o que están mal. Y bueno, la educación sexual no es tarea de un solo sexo, es decir, no es como antes se usaba, que mamá le explicaba a la hija y papá le explicaba al hijo. Esta tarea es de dos, de papá y mamá, con el hijo o la hija. ¿Y por qué es así? Porque aunque como mamá e hija podamos, o papá e hijo, podamos compartir algunas experiencias de vida, por ejemplo, pues a lo mejor la menstruación o a lo mejor, no sé, una erección, lo podemos compartir en cuestión de experiencia o un granito en acné, pues eh, es importante tener el punto de vista de la pareja o del sexo contrario, porque es la persona que también respeta, acompaña, te da certeza, te cuida, te abraza en todos esos cambios. Por eso es que es tan importante que no sea una tarea de una sola persona. ¿Y qué tenemos que hacer como papás y mamás en esta responsabilidad? Bueno, siempre contestar de acuerdo a la edad. Imagínense, y más me van a entender los papás que tienen hermanitos o hijitos más bien, hijitos en grados menores o al revés, ya hijos o hijas en grados mayores. No es lo mismo lo que vas a responder acerca, por ejemplo, de un embarazo a un niño de primero de primaria, aunque el hecho sea el mismo, a que lo que vas a responder con un niño de sexto o que puedas responder con un niño de secundaria, porque el pensamiento de un niño, a lo mejor, si lo estamos diciendo, de un niño de jardín de niños, es concreto. Y el pensamiento que puede tener un niño de sexto o uno de secundaria es abstracto. Y las respuestas a las preguntas que se hacen tienen diferentes intenciones. Entonces es importante que contestemos de acuerdo a la edad. Y muchos papás me preguntan, pero oye, Paula, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a ir graduando esta parte? Bueno, invitados todos a las conferencias que ahora estamos teniendo por grados, si se fijan. Iniciamos con jardín, luego llegamos a quinto, ahora sexto y durante los siguientes martes y jueves y miércoles estaremos teniendo para cada grado, invitados todos, pero siempre hay materiales de consulta, siempre hay especialistas que te pueden apoyar. Entonces, bueno, no te sientas como desatendido en esa parte. Responder siempre con las palabras adecuadas y sobre todo la verdad. Es bien importante que nosotros digamos la verdad, aunque nos pongamos de veras colorados y descoloridos, es importante que seamos puntuales en la cuestión que tiene que ver con decir la verdad, porque cuando nosotros disfrazamos los hechos en la sexualidad, sobre todo en temas anatómicos o en temas de reproducción, lo que sucede es que los niños entonces entienden que la sexualidad tiene que ver con algo desagradable o con algo de pecado o algo que no se tiene que ver, que se tiene que hablar con esa claridad. Y entonces nos metemos en una situación en donde los niños y las niñas levantan barreras y entonces ya no se quieren comunicar, ya no quieren comunicarse contigo porque para ti la percepción es mala o está complicada o te da mucha pena. Y entonces cuando ellos levantan ese bloqueo, van a buscar en otro lugar la información y no será una fuente confiable. Entonces, por eso es tan importante que digamos la verdad. La comunicación es una herramienta importantísima en la sexualidad. Sí tenemos que revisar los tres ejes importantes, el tiempo, el lugar y la emocionalidad. Y no solo en la sexualidad, en todo. Tiempo, lugar y emocionalidad. Si les puse por eso este videito de esta familia que va como en el tren y pues van platicando, ¿no? Y el papá está en el celular
y la mamá se queda viendo y los ojitos del niño. ¿Por qué? Porque esto nos pasa. A veces ellos tienen preguntas o tienen suposiciones o tienen ideas y entonces nos las lanzan a veces en un momento que nosotros no estamos preparados o que estamos haciendo otra cosa y entonces ese tiempo pues no funciona. ¿Y qué pasa con el niño? De tratar, entonces dice, bueno, pues mamá o papá no tiene tiempo o no es algo que pueda contestar y buscan la respuesta en otras personas. El lugar es súper importante. No todas las veces vas a poderle responder a tu hijo o a tu hija de sexto preguntas importantes que tienen que ver con la sexualidad mientras están tus otros chiquitos que están a lo mejor en tercero o en primero, ¿no? Entonces, importante, si tú no lo puedes contestar en ese momento porque están los hermanitos, porque vienes manejando, porque estás trabajando, siempre hay que referirse como, me parece que es una pregunta muy importante o una idea muy importante y me gustaría darle ese tiempo. Entonces, hijo, hija, ¿qué te parece si en la tarde te invito a una nieve, nos vamos al parque, le pedimos a la abuela que nos cuide a los hermanos o buscamos un lugarcito en casa o dedico un tiempo para hablar de esta situación? Y eso te ayuda a ganar tiempo para estudiar, a lo mejor para leer, para meterte a ver un video, para preguntar qué es lo que pudieras contestar si te encuentra en curva. Y la emocionalidad, cómo recibimos las cosas. De veras que hay veces que nos gana nuestro lenguaje no verbal y entonces nos atacamos de la risa porque, mira mamá, me salió un granito y jaja, mira tu primer grano. Entonces y el otro o la otra pues no quería recibir esa respuesta, ¿verdad? Porque para ellos la imagen es uno de los puntos importantes. Entonces trabajar mucho esa parte sobre la emocionalidad y estar atentos de lo que les interesa saber realmente al preadolescente, porque no todo lo que nosotros queremos decir en ese speech es lo que les interesa. Por eso pregunta todo el tiempo. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo lo entendiste? Todas esas preguntas que nos pueden ayudar. ¿Mi hijo o mi hija? Entonces, ¿qué pasa? Si pregunta es porque ya tiene una información previa. De veras, papás, mamás, pensamos que los niños son súper inocentes, ingenuos, porque decimos, es que todavía juega con carritos, todavía ve Disney Channel, todavía se pelea con las amigas porque les gusta no sé qué. Pero la verdad es que cuando preguntan, ellos ya tienen más información de la que nosotros nos imaginamos. Y lo que están haciendo es una autoafirmación y una explicación mucho más amplia de lo que ellos escucharon o de lo que pudieran saber. Entonces, por eso es tan importante responder cuando preguntan. Y si no preguntan, es necesario promover la información, porque si no pregunta, eh, nosotros nos quedamos con esta cosa de, bueno, yo creo que tú no estás preparado para saber y yo tampoco estoy preparado para decir. Y entonces nadie, todos guardamos silencio y si el niño o la niña tiene información, está, imagínense, acomodando esa información como él o ella le da sentido y no como son las cosas o a la luz de nuestros propios valores o de nuestros límites o de nuestras reglas, que eso también es importante. La información empodera y protege. Y ahorita lo vamos a ver. Desmitificar temas que tienen que ver con sexualidad. De veras, aquí hay un montón de mitos. Uno que me viene mucho a la mente es en el tema de la menstruación, todas las cosas que tienen que ver con ello, ¿no? Entonces, todas las cosas que nos dijeron que no eran, que si te pasa esto, que si no te pasa. Y ahorita hago un alto, así como para que cierres tus ojos, si vas manejando no los cierres, pero si estás en casa, cierra tus ojos y recuerda las cosas más locas que alguien te haya dicho acerca de sexualidad. Bueno, yo he escuchado barbaridades como si te metes a la alberca te embarazas, o sea, cosas que son bastante grotescas y raras y que pertenecen también a la cultura. Entonces es importante desmitificar, quitar esos mitos, estas mentiras acerca de la sexualidad. Hablar de forma espontánea y natural,
lo más natural posible. De veras, la sexualidad ha estado mm, siempre rodeada de muchas cuestiones que tienen que ver con las ideologías, muchas cuestiones. Entonces, mm, es para muchas personas difícil hablarlo con naturalidad porque han vivido en su propia experiencia una sexualidad con muchas complicaciones. Entonces, por eso es que es tan difícil. Aquí la invitación es a que hagas un alto, revises tu propia historia acerca de tu sexualidad y pienses qué quieres para tu hijo, cómo quieres que tu hijo o tu hija lo viva. Si tú quieres que viva una sexualidad plena, a la luz de los valores, pero donde se sienta feliz, donde se sienta contento consigo mismo, donde se sienta contento con las personas que le rodean, con sus propias emociones, pues es importante que lo hablemos así desde esa óptica y hagamos un análisis. Utilizar los términos correctos. No me voy a cansar de decirles desde primero de jardín, es más, desde guardería hasta universidad, que tenemos que utilizar los términos correctos, no podemos, y les digo mucho a los niños, y les repito el ejemplo año con año y seguro se acuerdan, porque es que la colita la tienen los perritos y los gatitos, o cuando te peina mami haces una colita de caballo, pero, pero nosotros tenemos penes, vaginas, pecho, nalgas y todo lo que se pueda nombrar. Y les hago mucho la analogía de decir, a ver, mis amores, a los ojos les decimos bolitas, a la nariz les decimos hoyitos, no. Cada parte de tu cuerpo tiene un nombre. Entonces tenemos que hablar por su nombre. Sé que nuestra cultura, lo que nosotros vivimos, ahí va otra vez. Esas telarañitas de no hablar las cosas porque de pronto se pueden escuchar muy fuertes. Es mucho más difícil y mucho más fuerte cuando platicamos con los médicos forenses, colegas, o peritos, perdón, o con los psicólogos que trabajan en toda la cuestión de la protección de los niños y todos los testimonios cuando hay un abuso sexual. Y entonces tienen que hacer todo un reporte y los niños no saben identificar las partes de su cuerpo que fueron violentadas, ¿no? Entonces es bien importante por ese lado. Por otro lado, las mujeres mexicanas, estadísticamente, no se dan cuenta mm, de ninguno de sus órganos sexuales hasta que están embarazadas. Estadísticamente, muchas mujeres por cuestión cultural, por cuestión de educación, no se dan cuenta. Su ciclo menstrual, pues no lo pueden contar. Y bueno, no hablaré sobre todas las complicaciones de la próstata y demás, que también eh, es todo un momento difícil para los hombres entender que es un examen que se tienen que hacer, que es esto, es el utilizar los términos correctos nos ayuda a romper paradigmas para poder entender el cuerpo como una máquina perfecta. Entonces, ayúdenos con esa parte. Cuidar nuestras actitudes y ejemplos como padres, la forma en la que papá le habla a mamá, la forma en la que mamá le habla a papá, nos determina también, y nosotros lo vemos, en la relación de los niños con las niñas, por ejemplo, en el colegio. Entonces es tan importante que nosotros cuidemos esas actitudes y esos ejemplos. ¿Y por qué no me pregunta? ¿Por qué no me hace preguntas? Bueno, pues una de las cosas más importantes es la crítica, esta interiorización de normas, esta parte en donde decimos, bueno, esto está bueno, está malo, mi mamá lo ve malo, mi papá lo ve malo, entonces pues decido no preguntar. ¿Qué tal que le digo que me encontré sin querer buscando en el Google o en el TikTok una escena de una relación sexual o una persona desnuda? ¿Qué tal si le digo eso? No, me va a quitar el celular, ya no me va a dejar entrar a la compu. Entonces, claro que no le voy a platicar. Entonces, ahí está el pensamiento moral, la pena, la culpa, la vergüenza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los papás cuando no nos preguntan? Los padres tenemos que seguir hablando aun cuando los hijos no nos pregunten.
más en la etapa en la que están sus hijos, porque ellos pueden decir, ay papá, ay mamá, no quiero saber de ese tema, me da como mucho asco, es que no quiero crecer, es que, pues sí, pero ¿dónde quieres que obtenga la información? La va a buscar. Y el silencio es un arma de dos filos. Cuando los niños callan y los niños tienen estos pequeños dispositivos que les abren las puertas del mundo, em, y saben perfectamente cómo buscar, encontrar y dónde preguntar, em, tienen tanta información, pero toda esta información es como telarañitas mezcladas que no tiene un orden. Y si tú no le ayudas a organizar esa información, pues la confusión crece y los mitos crecen. Entonces, abrir la puerta hacia la comunicación, como decíamos hace rato, en tiempo, lugar y emocionalidad, y sondear qué saben y qué necesitan saber nuestros hijos, que eso también es importante. Muy bien, pues nos vamos a las siguientes cuestiones en la sexualidad. Un punto importante en la adolescencia es la identificación. La identificación en cuestión al padre o la madre del mismo sexo. Empiezan a buscar modelos. Y entonces ahora sí se fijan. ¿Qué es lo que hace papá? ¿Qué es lo que hace mamá? ¿Cómo hace? ¿Qué dice? ¿Cómo se comporta? Cómo dice las cosas, cómo no dice las cosas, cómo resuelve un conflicto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación? Como padres, estar dispuestos y accesibles. Buscar momentos de juego y comunicación, papás. Aunque estos chicos parezca que ya no quieren jugar a muchas cosas, de veras, que invitarlos a un juego de mesa, sentarte con ellos a ver el TikTok si tienen TikTok, o jugar con ellos una partida en el PlayStation, nos ayuda a entender en dónde están parados, qué están pensando, qué le dijo la amiga, qué le dijo el amigo. Eso nos ayuda un montón y van aprendiendo cómo nosotros nos desenvolvemos en estas relaciones que tienen que ver con las relaciones afectivas. Ser modelos positivos y presentar al otro padre como modelo positivo. De veras, esto es importantísimo y se los digo siempre. Em, si nosotros hablamos mal de la pareja, nosotros estamos formando en nuestros hijos una idea de lo que es papá o mamá y de lo que debe ser papá o mamá. Y entonces cuando los descalificamos, ellos van metiendo en su costalito las ideas de, de lo mal que puede hacer una mujer, de lo mal que puede hacer un hombre, de las cosas que nos pueden estar fallando y vamos moviendo también los sentimientos acerca de sus futuras relaciones. Entonces, por eso es tan importante. Y nosotros podemos, incluso en el divorcio, dignificar la situación del divorcio y llegar a la tranquilidad con los chicos. Pero lo que nos es muy difícil, hablando como psicólogos, es poder dignificar una figura que de pronto mamá o papá derrumba descalificando. Entonces es bien importante si estás muy molesto o muy molesta, si has tenido muchas peleas o si hay algo que te desagrada o injusticias, es preferible que en algún momento el silencio en eso reine y la prudencia a después tener que construir en un ideal que está destruido. Y bueno, pues buscar el equilibrio en los roles de padre y madre. A mí me da mucho gusto porque yo ahora veo estas generaciones diferentes en donde papá le entra a lavar los trastes, mamá se va a trabajar y regresa. O sea, los roles están cambiando constantemente y estamos mandando un mensaje de mucho más equidad en la familia. Y hay que trabajar hacia una equidad de género, de verdad. Hay muchas costumbres en tema de relación que tenemos que empezar a modificar por el bien de los niños y de las niñas. Bueno, también es una etapa de identificación con personas de su edad. Aquí ya los compañeros, las compañeras, los amigos, las amigas ya tienen un interés mucho mayor. Comparten juegos y actividades con el mismo sexo. Aquí en este punto hay ciertas recomendaciones muy particulares. Primero es enseñarles lo maravilloso y las ventajas de ser niño o niña. Esto es una cosa muy importante porque luego
somos tendenciosos a alguna parte, sí, porque eres niño o porque eres niña. Entonces hay que mostrar las ventajas y lo maravilloso, reforzarles los comportamientos propios de su sexo que nos gusta, no castigar también conductas poco masculinas en el caso de los niños ni femeninas en las niñas. Ahora vemos con mucha más alegría que hay niñas que son tremendamente futbolistas y que disfrutan del fútbol y hay niños que están en baile y disfrutan del baile y ya esto no tiene que ver con eso. Ya escucho que al niñito Dios le pedimos dinosaurios, las niñas, y los niños ya les pedimos peluches y nosotros podemos tener esa tranquilidad del respeto, que es sobre todo lo más importante, ser respetuosos. No lo que elijas o prefieras te define. Lo que te define es lo que tú vas proyectando o tú quieres ser. Y lo que está dentro de ti se va a ir formando. Pero lo más importante es el respeto y acompañar a los hijos en los juegos. Esto es bien importante con los amigos en las redes sociales para conocer sus gustos, para saber cómo se relacionan. Y aquí sí me detengo porque en el tema de cómo se relacionan, también esta es una etapa en la que ellos ya empiezan a tener un interés especial por el sexo opuesto también. Y nuestra forma como nosotros papás o mamás acompañamos este tipo de cosas también es un aprendizaje para ellos. Ellos están queriendo experimentar esta sensación de me gusta y quiero saber si yo le gusto y luego le digo el secreto a la amiga y luego o al amigo y luego lo comparte y me apena mucho y me duele mucho que rompa esta confidencia, pero también estamos aprendiendo si me gusta una niña, cómo, cómo quiero llegar a entablar o decirle que me gusta. Y entonces vienen muchas cosas que nosotros como papás tenemos que cuidar. Si, por ejemplo, presionamos como niña o como niño para que la otra personita realmente sienta que yo le gusto y que sepa que yo le gusto. Si nos molestamos, si chantajeamos, y queremos comprar a la otra persona con comprarle cosas en la tiendita, con traerle regalitos, si lo peleamos o la peleamos, o sea, estas cosas sí son muy importantes, tenemos que trabajarlas mucho, mucho en casa, en cuestión del respeto y los valores, porque depende de sus primeras experiencias, aunque no lo creamos, las futuras experiencias. Y a lo mejor, y aquí hago un alto, recuerda, por ejemplo, que a lo mejor no es esta etapa, a lo mejor son unos años después, pero bueno, me adelanto un poquito. Recuerda a la niña o al niño que te encantaba y si tú te lanzaste y le dijiste me gusta, ¿y cuál fue el efecto que tuvo? Que si te dijo que no, que si te dijo que sí, qué fue lo que pasó, qué hacían los amigos, qué hacían las amigas. Y esto va construyendo nuestras relaciones futuras. Por eso es tan importante el respeto en todas estas etapas. Es una etapa donde sigue habiendo curiosidad e inquietudes. Ellos hablan de sexo, de veras, aunque digamos, no, mi hija es súper inocente, mi hijo es súper inocente, ellos hablan de sexo porque es algo nuevo, es algo que les impacta. Y entonces empiezan a entender cosas como el papel de los papás en la reproducción, ya la relación sexual, en el embarazo, en todo esto. Va a depender mucho del grado de desarrollo de tu hijo o de tu hija, de la educación que tenga la familia, de su desarrollo. Esto es bien importante, su desarrollo y de su imagen corporal. Hay chiquitos que tenemos en sexto que ya, o chiquitas que están completamente, eh, no completamente, muy desarrollados, muy desarrolladas, y hay chaparritos o chaparritas que todavía no se perciben todos estos caracteres sexuales así a simple vista. Entonces, sí depende de la experiencia, de cómo te ves.
No va a ser lo mismo cuando tu voz ya empieza a ser grave y se escuchan unos gallitos y te salen mucho acné. No va a ser lo mismo sobre tu imagen corporal a quien de pronto se siente que es chaparrito, que no ha crecido, que no tiene músculo. Entonces, esta imagen corporal en todos es cambiante, es un proceso de nervio, de vergüenza, de preocupación, pero también es bonita porque es así como de ya voy siendo grande, ya hay cosas que me gustan. Entonces, bueno, todo tiene que ver con este grado de desarrollo y hay que acompañar a los chicos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo veíamos cuando preguntan algo, nosotros tenemos que verificar la pregunta y tenemos que ver que realmente esté capacitado para recibir esa respuesta y nos lo va a ir dando este grado de desarrollo. Se siguen presentando los juegos sexuales en el entendido que es este descubrimiento de soy niño, soy niña, y cómo nos relacionamos y qué es agradable y qué es desagradable. Entonces nos encontramos que en esta etapa em, los niños y las niñas en algunos, no todos, suelen ser como más de buscar el contacto físico. Entonces a lo mejor pues nos estamos como abrazando, como que nos tocamos más. em, y es esta parte de descubrir su cuerpo y de descubrir el límite con el cuerpo de los demás. Una cosa es que se presenta en la etapa y otra cosa es recordamos el papel de la responsabilidad de los papás. Aquí es donde entramos a trabajar los límites, los valores, explicamos qué está permitido, qué no está permitido, qué no está padre, qué cosas no nos gustan, qué nos gusta. Y bueno, también la autoestimulación. La autoestimulación, papás, mamás en esta etapa, es una parte de conocer su cuerpo y de saber qué son sensaciones agradables y qué no son sensaciones agradables, qué nos incomoda, qué no nos incomoda. A mí me da mucho gusto que cada vez menos esté escuchando la palabra masturbación porque tiene una traducción que la verdad ni siquiera es grata ni se parece a una autoestimulación. Ellos están explorando su cuerpo y están em, encontrándose en otro momento de su cuerpo. Esta parte, este cuerpo, este paquete nuevo de cuerpo es diferente al de un niño o de una niña y causa otro tipo de cosas, o sea, tengo otras sensaciones. Entonces, por eso es que lo exploro. Entonces, otra vez, regresamos a lo mismo. Papá, somos los responsables de los valores, de trabajar con ellos, el conocimiento, la naturalidad, acompañar. Bueno, manejar esto como parte normal de su descubrimiento y su desarrollo, pero aprovechar el momento para transmitir un mensaje sobre el cuidado y respeto de su cuerpo. Y bueno, nos vamos entonces a entrar, ahora sí, a las definiciones que ustedes ya manejan un poco más, que la preadolescencia, la pubertad es el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, inicia entre los 9 y 10 años. Bueno, esto depende de la genética de la persona, no es que realmente inicie en esta etapa, puede ser antes, puede ser después. La adolescencia son todos estos cambios psicosociales entre los 10 y los 19 años. Igual, esto no es genérico. Aquí tenemos un esquema que de pronto cuando lo vieron les brincó. No se asusten, es tal cual, porque así es como los niños ven la adolescencia, así como, wow, o sea, todo viene de montón y todo nos impacta. ¿Qué pasa? Rápidos cambios que tienen que ser asimilados en forma progresiva. Les decía, su cuerpo cambia rápido, 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 entonces tienen que asimilarlo y híjole, pues es como complicado para ellos. Construcción de utopías y compromisos con ideales. Es por eso que ellos pelean mucho la causa común, los derechos, porque ellos se comprometen con los ideales. La revisión y definición de la identidad sexual, identidad de género y orientación sexual. Es cuando ellos se definen como hombres, como mujeres, con el rol que van a tener, con la preferencia que van a tener.
elaboración de diversos duelos por las pérdidas de su cuerpo infantil, de la imagen idealizada de sus padres, de su lugar en la familia. El duelo es algo que viven, o sea, se ven al espejo y no se reconocen, porque ese cuerpo ya no es el cuerpo de niña, de niño. Los papás les empezamos a pedir muchas más cosas, más responsabilidades, y entonces ya no son el niño o la niña simpáticos, cachetones, que se les hacían los hoyitos y cantaban maravilloso. Todo es cambio, entonces son cosas que ellos viven como duelo y empiezan a cambiar esta imagen idealizada de papá, de mamá, que era superhéroe. Buscan, la autonomía y la independencia. Todo el tiempo quieren estar en su cuarto, ya no quieren ir a la reunión de la familia, quieren que los dejes ir a la plaza solos, que a la pijamada, todo el tiempo lo buscan. El desarrollo y fortalecimiento de su pensamiento abstracto. Es por eso que las matemáticas son tan progresivas, porque entonces cuando son chiquititos, pues aprenden lo concreto y ahora ya pueden imaginarse situaciones o problemas que no necesitan estar viéndolos o tocándolos para entenderlos. Ya su pensamiento nos da para imaginar. Y bueno, hablo de matemáticas, pero imagínense lo que tiene que ver con problemas, con conversaciones, con cuestiones ideales de filosofías. La elaboración de la identidad. Ahí es cuando empiezan a decir quién soy, cómo quiero ser, cómo me ven los demás. Y esto para ellos es un tema difícil porque se están construyendo todo el tiempo y desconstruyen. Redefinición de su relación con los padres y otras figuras de autoridad. Antes papá les decía y mamá eran superhéroes, ahora muchas cosas hacen mal y entonces no me entiende porque esto y el otro y es que no sabe que yo le tengo que hablar en el WhatsApp en este momento porque si no se acaba toda la amistad. Entonces, como todas esas cosas, ¿no? Y entonces los papás empezamos a construir esta brecha. Construcción de una cosmovisión propia, de ideas propias, planteamiento de expectativas, de metas, de proyectos a futuro. Ahí es cuando dicen, es que yo quiero y me gustaría estudiar esto y yo quiero vivir a lo mejor en Nueva York y quiero estudiar no sé qué y así, ¿no? Y bueno, vamos con los aspectos sexuales de los adolescentes. Aquí que hay un desequilibrio entre los cambios físicos y psicoemocionales. El cuerpo cambia, pero no a la velocidad que lo que nosotros entendemos como nuestra idea, como nuestras emociones. Entonces, puedo tener un cuerpo eh, parecido a un joven, pero querer entonces tener un abrazo de mamá y que me chiquee. Entonces, pues es como esa parte en donde a veces decimos, bueno, pero está jugando con carritos, pero ya tiene sus primeros granitos. Bueno, pues esto pasa, es ese desequilibrio. Descubrimiento y exploración de un nuevo cuerpo, que eso ya lo vimos con la autoestimulación. Descubrimiento y exploración de compañeros con los juegos sexuales, también ya lo vimos. La curiosidad y búsqueda de la información, incursión en información poco apropiada por la pornografía. Bueno, les decía que en la pandemia tuvimos un retroceso súper grande en tema de protección infantil a nivel mundial, porque en un estudio que se hizo en Estados Unidos, de cada 10 niños que tienen 12 años, 8 ya habían visto pornografía, de muchas formas, cruda, sencilla, como fuese. ¿Por qué? Porque tenían a la mano muchos dispositivos y poca supervisión y poco conocimiento de los papás en cuestión por ejemplo, controles parentales y pues poca información que llegó al momento. Entonces, bueno, la plática con compañeros sobre aspectos sexuales, la relación con el otro sexo de inseguridad y miedo, si le gusto, si no le gusto, de cómo nos ven, la curiosidad por el otro sexo con morbo, de pronto faltas de respeto, acercamiento físico. Esta parte la tenemos que trabajar mucho en casa. Es muy importante que los niños entiendan que la persona que está enfrente merece ese respeto, que aunque nuestra curiosidad, aunque nuestra sensación, aunque esta parte de pertenecer
sea muy grande, tenemos que cuidar siempre esa parte de respeto. Y lo hablo entre pares y lo hablo también con niños menores que ellos, pues porque ellos no solo conviven con niños de su edad, si recordamos, pues tienen hermanos, hermanas, primos, compañeros en los recreos con los que juegan y compañeras. Entonces es un momento para trabajar mucho este respeto. Y este acercamiento físico tiene que ver con los límites. Y los límites, papás y mamás, sí nos tocan en la familia. Nosotros somos los primeros que enseñamos los límites en cuestión de qué se puede y qué no se puede. Y lo podemos hacer todos los días experimentando en casa o con nuestro propio ejemplo. La revisión y definición de la identidad sexual, la identidad de género, la orientación sexual. Y bueno, el distanciamiento con los padres en temas de educación sexual, por lo que platicábamos hace rato. ¿Cuáles son las recomendaciones? La guía, ¿quién va a ser? Mi propio hijo o mi propia hija, porque de acuerdo a sus necesidades, a lo que le interesa, a su desarrollo, puedo ir entonces trabajando con él o con ella. Cada adolescente, esta frase a mí me encanta, es un mundo en sí mismo, no se puede comparar con otro. Ni incluso con hermanos, ni incluso del mismo sexo, ni incluso con primos, cada uno es una particularidad. Por eso es que es tan importante que lo acompañes, que la acompañes, aún tengas ya hijos en prepa, universidad, secundaria, es importante que acompañes a este niño o a esta niña de sexto, porque va a vivir de forma muy diferente la sexualidad, porque tendrá a lo mejor la experiencia de los hermanos, los aprendizajes, porque no los tiene. Entonces, todo esto es importante. Vamos haciendo un ejercicio. Este ejercicio es para que entendamos a tu hijo, a tu hija, cómo vive la adolescencia y podamos acortar esta brecha generacional. ¿Cuál es el ejercicio que te voy a dejar de tarea? Busca una foto donde tenías la edad de tu hijo o de tu hija. Por ejemplo, si tiene 11 o 12, pues busca la foto de 11 o 12 o 13. Y entonces esa foto la pones a un lado de una foto actual. Y entonces a la hora que lo mires, lo vas a mirar con empatía y acuérdate de las cosas que tú hacías a esa edad y que decías y cómo lo vivías y que no podías y que podías. Este ejercicio te va a ayudar un montón. Las recomendaciones. Una de las recomendaciones más importantes es abrir la puerta a la comunicación. Estar para que ellos nos puedan decir, para que de pronto nos puedan debatir, porque también de eso se trata. Establecer límites y autoridad en casa. Esto es importantísimo. Un adolescente que no tiene límites en casa y autoridad es un adolescente que en su pensamiento, que todavía no se concreta, porque por eso es adolescente, porque adolece, em, y nosotros no le ayudamos con la seguridad que dan los límites y autoridades en casa, pues él se pierde o ella se pierde. Y bueno, aquí la negociación se vuelve bien importante, porque hay cosas que podemos negociar. Por ejemplo, les da por no quererse meter a bañar, porque pues, ay, ¿para qué se mete uno a bañar, verdad? Y no tengo ganas y así estoy bien y no huelo tan mal. Y entonces pues nos metemos como en esa locura de métete a bañar y entonces nos cansamos y nos peleamos y nos peleamos. Entonces, ¿cuál es una negociación? Elige la hora en la que te vas a meter a bañar. Y puedes meter tu Alexa, puedes meter tu celular y cantar todo lo que quieras, y a lo mejor, pues, ponemos un límite de agua, pero le damos un poquito de chance a que pueda estar en privacidad en el baño un rato. O sea, eso es negociar, papá, mamá, eso es negociar. Ser un modelo y proporcionarles modelos positivos a nuestros hijos en la formación de su identidad. Esto es bien importante. Padres responsables de ser referentes. Esto es, perdón, un error de dedo. Espejo en el que se miran. O sea, referentes, el espejo en el que se miran. Esto es un paquete súper grande. Ser un referente quiere decir que ellos puedan ver cosas que nosotros queremos
cosas que nosotros tengamos positivas que queremos que ellos sean. Por ejemplo, soy un papá, soy una mamá que, que me gusta mucho seguir estudiando y que me gusta mucho leer. Entonces, ¿qué quiero? Que ese hijo lea, que ese hijo siga estudiando. Y no lo contrario. Ay, es que a mí me cuesta mucho leer, pero sin embargo, pues te compré un libro para que lo leas, es que tienes que hacer, ¿no? Entonces, tenemos que buscar y nosotros trabajar con nosotros mismos para ser referentes. Tener claros nuestros valores y transmitirlos en forma coherente, eso es importantísimo. Hablar de forma espontánea y natural, ya lo veíamos, y desmitificar las ideas en la sexualidad. Y ahora sí vamos a los tips aplicables. Estos son los muy aplicables. ¿Qué le sucede a mi hijo o mi hija? Les pongo un laberinto. Ahí están los papás y afuera está el hijo. ¿Cómo llegamos? Bueno, primero, tenemos que entender que la adolescencia es difusa para nosotros. ¿Por qué no la recordamos? ¿Por qué no nos recordamos cuando teníamos estos 11, 12, 13 años? Porque pasó muy rápido, porque es una etapa súper breve. Entonces olvidamos lo que sucede, lleva de 11 a 18 años, aunque ahora nuestras generaciones se ha ido postergando, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema para otra noche. Es una etapa de autoafirmación en donde los chicos necesitan separarse de los padres, pero esto no quiere decir que por necesitar separarse y buscar su independencia no sea un proceso doloroso, porque entonces les invade el miedo, entonces empiezan a hacerse las preguntas que les decía hace rato, de quién soy, cómo soy, qué quiero hacer, y si no lo puedo hacer y cómo me veo. Entonces, es un tema difícil para ellos la autoafirmación. Y bueno, ellos de pronto se enfrentan a varias crisis y tendríamos dos tipos de crisis importantes en las que tú tienes que estar bien atento, atenta. Uno, evolutiva, en donde los chicos se van a enfrentar eventualmente a problemas, pero serán capaces de superarlos y resolverlos. Y el problema son las crisis involutivas, donde son problemas que los ponen en una situación de riesgo y que eventualmente les podría suceder y que tú tendrías que estar ahí para trabajar en esa zona de riesgo. O sea, hay cosas que como en una caña de pescar, puedes soltar, soltar, soltar el hilito, más no lo trozas, lo sigues soltando. Pero hay cosas donde lo vas a recoger. ¿Por qué? Porque es una zona de riesgo. Y bueno, ¿cómo trabajamos las normas? Porque este es un tema importante. ¿Qué le sucede a mi hijo con las normas? Bueno, aquí hay dos caminos. Uno, las consecuencias. Las consecuencias son cosas que nosotros dejamos claras desde el principio. Por ejemplo, en esta casa, desde chiquitos comemos, levantamos los platos y los llevamos a lavar, ¿no? Y entonces la consecuencia de esto es, pues, que se te van a acumular los trastes y no los voy a lavar hasta que tú los laves y vas a tener que comer en un plato sucio. Esa es una consecuencia. Estoy hablando de algo muy sencillo. Esto es lo que entiendo que esto debe ser o tendrá esta consecuencia. Y están diseñadas y manifestadas con anterioridad. Y el otro camino es el castigo. No lo cumples y esto pasa. No haces la tarea, sacas 5 y entonces estás castigado del PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? El adolescente entiende la consecuencia, aunque luego quiera discutir para cambiarlo, pero la entiende. O sea, entiende que es una acción directa después de algo que él hizo de alguna forma o ella hizo. Pero el castigo lo percibe como una agresión para sí mismo. No hay aprendizaje aquí. Y en el adolescente, cuando es una agresión para sí mismo, pues lo vas a tener reactivo todo el tiempo. Entonces, no se trata de que no pongas consecuencias, se trata de que no emplees el castigo como una medida para trabajar las normas. Y bueno, aquí hay otras recomendaciones. Cuidar la información a la que tiene acceso mi hijo, sobre todo los medios de comunicación. Papás, yo les voy a decir una cosa que a mí me parece que es bien importante. Nos tenemos que acercar, nos guste o no, de veras tenemos que entrarle al Instagram, al TikTok, al
Ya el Facebook no, porque es de viejitos, pero todas esas redes sí le tenemos que entrar, porque es que solo así, si tú te metes en esto, lo vas a entender. Sensibilizar ante la etapa que está viviendo mi hijo y recordar la propia adolescencia en el ejercicio que les decía. Y el interés de nuestro hijo depende del grado otra vez de desarrollo cognitivo. Pero Paola, no me abre la puerta, no me abre la puerta, se encierra en su recámara y me cierra la puerta. Bueno, es un decir que se cierra la puerta, algunos textualmente es así, pero otros no nos cierran la puerta, pero no nos abren la puerta en la comunicación. Cuando es un proceso natural, que es parte de la etapa, ellos buscan una guarida para construir, o ellas buscan una guarida para construir, para diseñar algo en su cuarto, para cambiar algo, para crear algo, para hablar con alguien. Es un proceso natural. Lo que está complicado es los puntos que vienen abajo. Cuando lo que está afuera de mi cuarto, de la puerta de mi cuarto, de mi recámara, es tan violento, o de pronto nadie me pela en la casa, o de pronto a mis papás les vale, o parece que les vale porque están tan ocupados con sus dispositivos, con sus trabajos, con su propio estrés, con sus propios problemas, que entonces, ¿para qué quiero salir? Y más, si yo tengo a la mano la tecnología, porque déjenme decirles que hay un millón de ingenieros dedicados a hacer atractivos todas las redes sociales. Un millón, o millones y millones. Y van a hacer todo lo posible para que sea atractivo. Por eso es que si tú te sientas a ver el TikTok, te doy la bendición como quien dice, porque por lo menos una hora te puedes pasar ahí, porque va eligiendo o porque va seleccionando lo que a ti te gusta. Y entonces, pues sí, esta inteligencia artificial te lee, ¿no? Y te pone lo que te gusta. Entonces, ¿qué quiero hacer? Quiero estar donde hay gritos y donde mi mamá me está regaña y regaña y mi papá me está regaña y regaña y está la peleadera y mi papá y mi mamá discuten todo el tiempo y salgo y me están diciendo que si mi ropa, que si mi cara, que si no sé qué, o me quedo donde todo el tiempo me siento en una zona de placer y agradable. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ahí va. SOS Rescate. Contagia la diversión y el buen humor. No todas las veces estamos en ese mood, pero trata de que sean las más de las veces. Los adolescentes tienen esa cosa de decir, no me abraces, no me des la bendición en frente de los demás. Pero si no se las das cuando estás en casa con ese abrazo, cuando se va a dormir, de veras es un proceso que no cumplen afectivamente. Entonces hay que hacerlo, hay que estar y hay que estar de veras presentes. La forma de, de cumplir las normas más peligrosa es la de los papás ausentes, de los papás que a distancia te dicen, y haces la tarea y cenas y te acuestas y te duermes, y bañas y te acuestas y te duermes. Esas son las más peligrosas, porque ellos van a buscar dónde encontrar esa compañía, ese apego, dónde resolver todos sus problemas. Y bueno, nos vamos entonces ahora sí de lleno a otros procesos que son importantes, como por ejemplo, tenemos el de la menstruación. La menstruación es entonces uno de los temas que probablemente a las niñas y a los niños estén bueno, sobre todo las niñas ya estén viviendo, o sea, las niñas viviendo y los niños ya más conocido. Y bueno, no voy a detenerme mucho, solo quiero, porque ya lo vimos en quinto y tuvimos una plática especial, hablar y recordar los papás, los varones también forman parte de este tema de la menstruación. Es bien importante que acompañen. ¿Por qué? Porque cuando un papá da esta seguridad, entonces las niñas se sienten también acompañadas. Entonces no se trata de solo mamá e hija, sino papá también se involucra. Y bueno, un punto importante, y lo recuerdo, es este kit, que no se les olvide mamás, papás, abuelitas o quien esté supervisando,
poner este kit, una toallita o 2 toallitas sanitarias, porque luego la amiga les pide, una pantaleta, toallitas húmedas, un poquito de chocolate, aunque luego se lo come y no le sirve para el kit, pero bueno, todas estas cosas a ellas les dan seguridad, entonces acompáñalas en ese proceso. Y bueno, lo que les recuerdo siempre, tener la primera menstruación no te hace mujercita, sigue siendo una niña en el proceso de desarrollo. Entonces quitemos de nuestro vocabulario que, ya eres una señorita y no sé qué, y que nada, es una niña en proceso de desarrollo. ¿Y cómo abordamos la menstruación? Desde esta óptica, siempre sistémica, desde la afectividad, desde hablar de cómo te sientes, cómo son estas emociones, qué te da miedo, qué te preocupa, desde la empatía, desde lo biológico, la higiene. Aquí me detengo para hacer una anotación grotesca que no me gusta decirla, pero la tengo que decir. Tenemos que enseñar a las niñas a ser cuidadosas con su higiene. Es decir, me da mucha tristeza comentarles que luego me toca ir a los baños de las niñas a hacer alguna supervisión y que me encuentro en los botes de basura las toallas femeninas ya usadas abiertas. Entonces, para las otras niñas que no están menstruando es una situación muy desagradable. Y, y también es una cuestión también de cuidado, de higiene, de ser coherente con esta parte del cuidado de la persona. Entonces hay que enseñarles cómo se desecha una toalla femenina, no solo cómo se usa. Y también, y hago mucho hincapié, las niñas de sexto, sobre todo que ya están en el proceso de la menstruación o quienes se van acercando, es bien importante que registren. Y hay que usar la tecnología. Si tu hija no tiene celular, no tienes por qué darle uno, pero sí puede ayudar, sí le puedes ayudar bajando una aplicación en el tuyo donde registre. Y esto nos ayuda un montón. La aplicación que a mí ahorita me gusta más para ellas es Clue, porque es una aplicación muy amigable, que tiene mucha información y que está diseñada como muy bonita para ellas. Y entonces, en el entendido que las primeras veces que ellas menstruen, su calendario va a ser muy variable. Puede ser que un mes llega y otro no llega y así, ¿no? Entonces, pero sí hay que empezar a formar ese hábito. Y bueno, los hombres con la polución nocturna que ocurre normalmente en este sueño profundo, en el REM, y que lo que es a simple ciencia es que es este momento en el que el cuerpo se oxigena más y hay un mayor flujo de sangre a los genitales, lo que produce una erección en el hombre que favorece la estimulación y el orgasmo. Pero esto sucede mucho, bueno, traducción, sueños húmedos, ¿no? O poluciones nocturnas. Ay, y está la té que me comí. Esto sucede en la primera adolescencia. Los chicos entre los 12 y 14 años que están iniciando la pubertad y los niveles de testosterona se elevan, la producción de semen aumenta y todavía son jóvenes que no tienen relaciones sexuales o no tienen la autoexploración y entonces existe esta acumulación de semen. Con los hijos varones no es tan común hablar de la espermarquia. Entonces, cuando inicia esta producción de espermatozoides, es bien importante que te anticipes al tema para que no lo tome de sorpresa, motiva la confianza y a la comunicación y sobre todo darle esa privacidad de la independencia para solucionarlo, lavar su pijama y su ropa de cama. Hay muchas personas, en muchas familias, tienen personas que les ayudan a la limpieza y está bien, los niños no se complican tanto, pero a veces ellos sacan su pijama y sus sábanas y entonces, ¿pero qué te pasa si tú nunca lavas las sábanas? Entonces sí, como que, ¿qué pasa, verdad? Entonces hay que respetar esa independencia. Y por último, lo que tiene que ver con prevención al abuso, en redes sociales tenemos que evaluar la edad para cada red social. Pues se supone que WhatsApp y Facebook son a partir de 16 años, pero bueno, nosotros tenemos que estar claros que si es nuestra decisión, también tendrá que conllevar un contrato, una responsabilidad y hacerles ver que está el riesgo en el uso de redes sociales. Dosificar ese tiempo, luego nos encontramos
a niños o niñas que están chateando a las 3, 4 de la mañana, o navegando en TikTok o en cualquier otra, porque nos ganó el sueño y todos los dispositivos están en su cuarto y entonces pues ellos, si lo tienes a la mano, lo usas. Entonces, son negociaciones que nosotros como papás tenemos que tener claras. Y otro punto importante, no basta, no basta, y de veras, no porque bajes un control parental, sientas que tu hijo está protegido. Tenemos que hablar sobre los riesgos y decirles todo lo que de pronto podría suceder. La gente mayor que se hace pasar por jóvenes, las cosas que tú dices en internet que no se borran, las ofensas que puedes tener, las consecuencias que pueden tener, todo eso hay que hablar. ¿Qué vamos a ver en nuestro taller? ¿Qué están viendo ya los chicos en nuestro taller? Bueno, actividades diseñadas por nuestros maestros y maestras en base a los solones de la sexualidad, desde la perspectiva de los valores maristas y la espiritualidad, con el referente de los contenidos de la Secretaría y también trabajamos la prevención del abuso. Aquí hay un poco de bibliografía. Esta es una que ustedes ya conocen porque el año pasado les comentaba, pero bueno, otra vez, en sus marcas listos a crecer para los hombres, preparadas listas a crecer para las niñas, que es una editorial muy barata y muy accesible, solo para chicas y solo para chicos. Yo lo encontré en el Sams, les digo, es muy fácil de conseguir. Y este libro, que a mí me gusta mucho, que es de Alejandro Rodrigo, un español que hace muchas investigaciones, sobre todo en los temas de la prevención en conflictos con los adolescentes y las negociaciones. A mí me gustó mucho, es un libro que puedes conseguir en Amazon, no se consigue en Gonville, en Gandhi está como audiolibro y pues está más padre para todos aquellos que nos peleamos en López Mateos o en todas es Mariano Otero, pues ahí tienes algo que escuchar. Y bueno, les dejamos el contacto de nuestra psicóloga Ana Raquel Jiménez, quien se encarga de acompañar a los niños y las niñas de cuarto, quinto y sexto. Cualquier cosa que necesiten, aquí les dejo el correo para que lo puedan tener a la mano. Muy bien, pues voy en este momento a revisar el chat porque creo que había algunas complicaciones y ahora sí ya está. Muy bien, tengo una manita levantada. Déjenme ver nada más. Ok. Creo que me bajaron la manita o algo sucedió. Déjenme ver nada más en cuestión de los chats. Ya, ahora sí, ya está, ahora sí. Está abierto el chat para cualquier pregunta que tengan, con todo el gusto del mundo. Eh, escucho sus preguntas, algo que quieran comentar y bueno, para cerrar me gustaría agradecer este momentito que pasamos juntos. Me gustaría que siempre fuera interactivo. Sé que por el peso de tanta información a veces es difícil procesarla, pero bueno, pues estoy aquí para con gusto atenderles y para registrar la asistencia les voy a pedir que en este momento me ayuden escribiendo la clave de sus hijos y el nombre para nosotros registrar la asistencia. Quiero agradecer de manera especial que nos acompaña esta noche la coordinadora Lore Ladrón, la psicóloga Ana Raquel, quienes están siempre acompañando sus chaparritos, y quiero agradecer también de manera especial a los maestros de sus hijos, a los titulares, la maestra Norma, la maestra Dani, el maestro Omar, la maestra Mari Casas, que están
aquí acompañándonos esta noche, muy al pendiente de todos sus pequeñitos. Sí, hay forma de ver el video completo. A partir de mañana se está subiendo a YouTube, al canal de YouTube del colegio. Entonces ustedes se meten a YouTube y escriben Colegio Cervantes Primaria y ahí nos pueden ver todo el video completito. Entonces, para que nos puedan escuchar. Sí, el libro que les comentaba de En sus marcas listos y a crecer y el de Solo Chicos es un libro que puede ayudarles para los niños, para comprárselos a ellos. La única cosa que les digo yo es, léanlos primero ustedes, son libros bien chiquititos. Yo no creo que tarden en leerlos, no sé, menos de un día. Son libros bien, bien chiquititos y a mí me gusta que los leas y luego se los regales y te pongas a leer hoja con hoja. Yo les voy a decir desde mi experiencia como mamá lo que hacía. Yo me llevaba el libro todas las tardes, noches y antes de acostarnos, leíamos un pedacito del libro juntas y entonces nos ayudó mucho a hacer una comunicación cercana y a entender muchas cosas. Entonces, pues bueno, también esto les ayuda. Me dicen que el chat está, pero los estoy leyendo. Supongo que en el chat de preguntas y respuestas. A ver, tengo una manita levantada. Adelante. Adelante, mamá de Dani Cuervo. Te escucho. Tengo deshabilitado la clave de mi hijo. Qué pena. No, no te preocupes. No te preocupes. En el chat de preguntas y respuestas, ahí lo podemos poner. Es que no sé por qué no puedo. No, a ver, ahorita lo intentamos de nuevo. Dame un minuto para configurarlo. Adelante, mamá de Renata. Escuchamos. Hola, Miss, buenas noches. Sí, lo que pasa es que el chat como tal sí está deshabilitado y solo podemos escribir en preguntas y respuestas. De hecho, ahí fue donde puse la clave de mi hija porque no me permite modificar para poner clave en el nombre. Ok, déjenme entonces ahorita habilitarlo. Denme un Gracias. minuto, muchas gracias. Si no, en preguntas y respuestas nos pueden ir escribiendo. Escríbanmelo mientras en preguntas y respuestas, porfa, papás y mamás. Entiendo que estoy ahorita revisando, pero desde la configuración creo que tenemos aquí un poquito de complicación, pero lo recibo en preguntas y respuestas. No hay ningún problema. Listo, papás y mamás. Ya está habilitado ahora sí el chat. Ya podemos escribir en el chat. Ahora sí, ya se hizo la configuración y adelante. Todas las claves y nombres que quieran escribir en preguntas y respuestas o en el chat, ya lo podemos hacer. Adelante, Susana, adelante. Veo la manita levantada.
Escucho, escucho. Adelante. Ok, tengo aquí una pregunta. Estaba dando tiempo para que pudieran registrarse de qué hacer cuando la personita es muy callado o muy callada. ¿Cómo abordamos este tema? Lo primero que tenemos que hacer es empatizar con esa personita, con ese hijo, con esa hija, empezar a buscar un lugar o algún lugar propicio donde podamos platicar con él o con ella y desde antes decirlo. ¿Sabes qué? No sé, vamos a, como les decía, tomarnos una nieve o aquí en casa. Este momento va a ser especial para sentarnos los tres, mamá, papá e hijo o hija, y los hermanos en ese momento los mandamos con la abuela y entonces empezamos a abordar el tema con mucho cariño. Hijo, hija, yo sé que a lo mejor ahorita no pensamos como en alguna pregunta, o a lo mejor, y empezamos a dar esa plática. Otra de las cosas que a mí me ha servido más y que creo que les puede ayudar es intencionar los momentos en la cotidianidad, como por ejemplo, este, no sé, estamos viendo la película de A mi altura, ¿no? Que es así como o en Netflix, o estamos viendo, este, alguna serie que a ellos les gusta y entonces se presenta algún tipo de cosa que tiene que ver con la sexualidad, cómo es en el desarrollo y demás, y entonces lo intencionamos. Y después de ver la película, no en ese momento, le decimos, oye, ¿y qué piensas? ¿Cómo viste que la niña esta es muy alta y la crítica y todo lo que vivió y todo? Y entonces empezamos a hablar o, por ejemplo, lo vemos o la vemos que está batallando con el granito de acné. Entonces le platicamos, oye, ¿sabes por qué salen los granitos? Es que mira, vamos con la doctora para que entonces nos dé una cremita y nos va a ayudar. O sea, siempre desde lo que los niños o las niñas están viviendo y usar lo cotidiano. Eso nos ayuda un montón. ¿Cuándo tendrán los chicos su taller de sexto? Ya lo están teniendo. La modalidad de este taller ha cambiado. Ahora los maestros tienen ya estructuradas una serie de charlas con ellos y de actividades durante el curso para que no sea estrictamente como en una semana. Y entonces, porque pasaba que lo veían en una semana y les causaba efervescencia y todo el ciclo ya no tenía nada. Y entonces ahora lo van dosificando con actividades muy, muy dedicadas a un tema en específico y les van a ir platicando. Em, sí, recomienda el apoyo con un especialista. Sí, depende en qué casos, por supuesto. Si hay, les decía, como crisis que tienen que ver involutivas cuando están en riesgo, como por ejemplo cuando vemos que no muestra sus emociones, cuando vemos que sus emociones se expresan al extremo, cuando vemos que su desarrollo físico
se ha visto disminuido, pero ya esto yo lo diría cuando estamos ya en etapas saliendo secundaria, por ahí. O sea, sí hay tema para ir con el especialista. Sí, súper importante el respeto entre compañeritos, súper importante. Eh, Híjole, a mí me preocupa mucho esto. Cuando los niños empiezan en esta etapa, les decía que un punto importante y lo voy a decir tal cual porque tengo aquí a papás y mamás, mm, un- una, una, unos papás de una personita me comentan que si ahondamos un poco más acerca del respeto, porque hay compañeros y compañeras que les ponen apodos a la vagina o al pene. Y entonces está siendo incómodo escuchar de esta persona y sentirse así ofendidos, por supuesto. Entonces, es una etapa en la que normalmente, les decía, se encuentra el morbo, pero depende de nosotros frenar estas situaciones y tenemos que hablarlo en casa. Si nosotros en casa tenemos la costumbre de jugar un poco con la sexualidad y hacer un chiste de esto, en esta etapa tenemos que frenarlo, porque los niños en esta etapa carecen de filtro, les falta más Pepe Grillo. Entonces, utilizan muchos de estos términos como para eh, pertenecer a una parte social y entonces eh, experimentan como que, es prueba y error, los demás se ríen, entonces lo sigo diciendo. Y entonces usa mucho el doble sentido. Se trata de que los niños y las niñas entiendan que hay cosas que incomodan a los demás y que no es necesario que yo tenga que escuchar ese tipo de conversaciones si a mí no me gusta escucharlas. Entonces hay que trabajarlo en casa. Por supuesto que es algo que trabajamos todo el tiempo en el colegio, pero es algo que sí tenemos que trabajar en casa. Sí, sí va a haber un retiro, lo vamos a esperar. El retiro está programado para finales porque me preguntan que hace unos años había un ejercicio con los hijos, como un retiro donde se interactuaba con ellos. En la semana de sexualidad en quinto y en los años anteriores así era un ratito para platicar con ellos. Como ahora la dinámica ha cambiado y las actividades son de todos los días, yo les sugiero que ustedes intencionen esto que les decía hace rato, invítelos, ellos se sienten súper importantes cuando tú haces una cita con ellos especial. Muchos van a ir con cara como de, yo no quiero y para qué me traes y no sé qué, pero después lo disfrutan y disfrutan ese ratito de platicar contigo, de jugar contigo. Por supuesto que hay que hacerlo ameno. Si tienes un hijo o una hija que no para, que todo el tiempo se mueve, pues no le invites el cafecito, porque se va a tomar el cafecito y te va a decir, ya mamá, ya papá. Pero entonces a lo mejor si él o ella disfruta canastear, entonces pues salte con él o con ella y en lo que están canasteando y jugando un rato, aunque tú no le leyes mucho al básquet, o salen un rato a caminar, pues ayuda a interactuar. Sí vamos a tener un retiro, ese retiro es a finales del ciclo, pero no será la misma intencionalidad con la que teníamos antes. Estamos viviendo otra forma de taller que es súper bonita y que apunta a ser mucho más funcional al final para los chicos. Eso es lo que necesitamos. Em, Esto veo como preguntas en el chat. No sé si creo que no encuentro alguna más. Voy a volverles a poner en pantalla la bibliografía para que la tengan. Y bueno, con esto cierro bueno, agradecerles que descansen. Hay que acompañar a esos chicos, a esas chicas. Estamos con todo el gusto para acompañarles, tanto Lore en su coordinación, sus maestros, que son las primeras personas en las que pueden confiar y quien les van a platicar,
y bueno, la psicóloga Ana Raquel también, que está para apoyarles. Y pues cualquier duda que tengan, estamos para servirles. Entonces, pues que descansen. Ahora sí, que descansen. Creo que tiene, que es como que se detuvo un poquito, pero que tengan muy buenas noches. Recuerden registrarse por favor en el chat y con mucho gusto estamos para atenderles. Muy buenas noches.